Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenidos. Continuamos con nuestro curso Grupos Finitos. En esta ocasión vamos a hablar del teorema de Lagrange, comenzando con una pequeña aclaración. Se llama teorema de Lagrange, pero en realidad el responsable del resultado es Galois. Aquí está nuestro amigo Lagrange y aquí está nuestro amigo Galois. En los tiempos de Lagrange ni siquiera existía el concepto de grupo. Quien inventó el concepto de grupo fue Galois, así que probablemente el resultado es de Galois y no de Lagrange. Lo que sí es cierto es que el trabajo de Galois está inspirado en trabajos previos de Lagrange, así que quizá por eso se conoce como teorema de Lagrange y no de Galois como debería ser. La idea es hacer a partir de un grupo G, un grupo que sea finito. Si tienes un subgrupo de ese grupo G, digamos H, construir una partición de G de manera que cada una de las partes tenga la misma cantidad de elementos. Si eso se puede hacer de manera que esa cantidad de elementos que hay en cada parte es justamente el orden de H, entonces demostraríamos que el orden de H divide al orden de G. La idea es entonces partir G en pedazos, es decir, esta unión sería disjunta y queremos que cada parte tenga exactamente tantos elementos como H. De esa manera, el orden de G, la cantidad de elementos, sería la suma de estas cantidades. Como cada una de ellas es el mismo número, entonces esto sería K veces el orden de H. Es decir, H dividiría al orden de G. Así que nuestro objetivo es utilizar el subgrupo H para construir una partición del grupo G, de manera que cada una de las partes tenga la misma cantidad de elementos, el orden de H. Eso nos dará que el orden de H divide al orden del grupo G. Las clases laterales de un elemento del grupo con respecto al subgrupo que está fijo se define de esta forma: es el conjunto de todos los productos posibles dejando fijo el G y variando los elementos de H, G por H1, G por H2 hasta el último. Esto se llama la clase lateral izquierda de G. Estamos multiplicando los elementos de H por la izquierda con el elemento G. Entonces, cada elemento del grupo G tiene asociado lo que estamos llamando su clase lateral izquierda, el conjunto que tiene esta forma. La idea es que este conjunto va a ser la clase de equivalencia del elemento G con respecto a una relación que vamos a definir utilizando el subgrupo H. Una relación que vamos a demostrar que es de equivalencia, de allí viene el nombre de clase para este conjunto. Entonces, como esto es la clase del elemento G, el conjunto de todas las clases me va a dar una partición del grupo G. Fíjate que para el G fijo, la cantidad de elementos que hay aquí es la misma cantidad de elementos que tiene H. Es decir, si estos son los elementos distintos del subgrupo H, entonces cada uno de estos, todos ellos son distintos, 2 a 2, porque estamos en un grupo. Si se diera el caso de que G por HI es igual que G por HJ,
multiplica ambos lados de esta ecuación por el inverso de G, ya que estamos en un grupo, y obtienes que HI es igual a HJ. Por lo tanto, todos estos productos son distintos. O sea que hay M. El cardinal de este conjunto es igual al cardinal de este otro. Aquí hay M objetos distintos, aquí también. Entonces eso nos da una parte de lo que queremos. El conjunto tiene la misma cardinalidad que el subgrupo H. Así que estamos avanzando. Lo que queremos entonces es que con eso se defina una partición. Y la partición se va a definir mediante una relación de equivalencia. ¿Cuál va a ser esa relación de equivalencia? Bueno, recuerda que queremos que la clase de un elemento G sea justamente lo que llamamos la clase lateral. Es decir, vamos a definir que G1 está relacionado con G2 módulo H si G1 está en la clase lateral izquierda de G2 con respecto a H. Esa es la relación. Vamos a verificar que es de equivalencia, es decir, que es reflexiva, simétrica y transitiva. Dado cualquier G, evidentemente G es igual a G por 1, y como el 1 es un elemento de H, entonces G es un elemento de G por H, es decir, de la clase lateral izquierda de G. O sea que G está relacionado consigo mismo. G está relacionado con G. Eso muestra la reflexividad de la relación. G está relacionado con G módulo H. Supongamos que G1 está relacionado con G2. Eso quiere decir que G1 es el producto de G2 con un elemento H minúscula del subgrupo H. Si multiplicas ambos lados en esta ecuación por el inverso de H, obtienes que G2 es el producto de G1 por H a la menos 1. Y como H es un grupo, el inverso de H es un elemento de H. Así que esta ecuación nos dice que G2 está en la clase lateral izquierda de G1. O sea que G2 está relacionado con G1. Conclusión: si G1 está relacionado con G2 módulo H, entonces G2 está relacionado con G1 módulo H. Eso nos da la simetría de la relación. Lo que nos falta es la transitividad. Supongamos que G1 está relacionado con G2 y que G2 está relacionado con G3. Si sustituimos lo que es G2 acá, obtenemos que G1 es igual a este producto, que es G2, multiplicado por H1. Pero nuevamente, como H es un grupo, H2 por H1 es un elemento de H, así que G3 multiplicado por ese elemento es un elemento de la clase lateral izquierda de G3. O sea que G1 pertenece a la clase de G3. G1 está relacionado con G3. Eso es la transitividad. Si G1 con G2 y G2 con G3, entonces G1 con G3. Conclusión: esta relación así definida es de equivalencia. Además, dado cualquier elemento de G, su clase de equivalencia respecto a esta relación es justamente la clase lateral izquierda módulo H. Eso nos da entonces la partición del grupo G. Cada una de estas partes, como vimos antes, tiene la misma cantidad de elementos que G, así que el orden de G es la suma de todos estos órdenes, ya que esta es una unión disjunta, pero como cada uno de ellos tiene el mismo tamaño, quiere decir que, como dice nuestro teorema de Lagrange, si es un grupo finito y H es un subgrupo de G, el orden de H
divide al orden de G. Bajo estas condiciones, siendo G un grupo finito y H un subgrupo de G, se define el índice de H en G como este cociente. Recuerda que el orden de H divide al orden de G, por lo tanto este cociente es un número entero. Ese número entero se llama el índice de H en G y se denota de esta forma: corchetes, colocamos el grupo, dos puntos, y el subgrupo. El índice de H en G. Vamos a ver algunas aplicaciones del teorema de Lagrange. Es muy útil. Supongamos que el orden del grupo G es un número primo P. Si A es un elemento de G que no sea el 1, el hecho de que P sea primo quiere decir que por lo menos es 2, así que tiene que tener G al menos un elemento que no es el 1. Entonces agarro un elemento que no sea el 1, digamos A. ¿Qué ocurre con el grupo cíclico generado por A? El orden tiene que dividir al orden de G, que es un número primo. Como esto es mayor que 1, tiene que ser P. El orden del grupo cíclico generado por A es P. O sea que tiene P elementos, pero como el grupo G tiene P elementos, entonces no hay más alternativa, sino que el grupo cíclico generado por A es todo el grupo G. Es decir, G es un grupo cíclico. Conclusión: si tienes un grupo G cuyo orden es primo, entonces ese grupo G es cíclico. Es una consecuencia directa del teorema de Lagrange. Otra aplicación: supongamos que tienes un grupo G y su orden es n. Agarra un elemento de G cuyo orden sea el número m. Entonces el teorema de Lagrange dice que m divide a n. ¿Qué pasa con a elevado a la n? Como m divide a n, entonces n es igual a un múltiplo de k. Perdón, a un múltiplo de m. A elevado a la m y elevado a la k, aplicando propiedades de potencias. Pero a la m es 1, porque es el orden del elemento a. Entonces esto da 1 a la k, que es 1. Total, a elevado al orden de G da 1. Eso vale para cualquier elemento del grupo. Podemos concluir entonces que si el grupo G tiene orden n, cualquier elemento de G, cuando lo eleves a la n, el resultado da 1, el elemento neutro de la operación en G. Una aplicación más, en este caso una aplicación en teoría de números. Digamos que P es un número primo, considera los enteros módulo P, quitándole la clase del 0. Vamos a quitarle el 0. Al quitarle el 0, con la multiplicación módulo P, esto resulta un grupo que tiene P menos un elemento, porque estamos quitando el 0. Si A es un número entero cualquiera, bueno, no cualquiera, sino que no sea un múltiplo de P, entonces su clase es distinta de la clase del 0 en ZP. O sea que la clase de A aquí en este grupo, cuando la elevas al orden de este grupo, es decir, P menos 1, te da el 1 de este grupo. Eso quiere decir que el número entero A elevado a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Y si ahora multiplicas aquí y aquí por A, obtienes este resultado. A elevado a la P es congruente con A módulo P. Eso es lo que se conoce como el teorema pequeño de Fermat. Si P es un número primo y A es un número entero coprimo con P, entonces A elevado a la P es congruente con A módulo P. Lo estamos escribiendo de esta forma porque ahora nos interesa plantear
si vale el recíproco de esto, ¿no? Es decir, suponte que tienes un número n tal que para todo número entero a coprimo con n se tiene que a elevado a la n es congruente con a módulo n. ¿Será verdad que eso implica que n es primo? Es decir, en ese sentido estamos planteando el recíproco de ese teorema. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Vale el recíproco del teorema pequeño de Fermat? Un número para el cual se cumpla esto tiene que ser necesariamente primo. La respuesta nos la da nuestro amigo Carmichael. Demostró que este número en particular, 561, para cualquier número a que sea coprimo con él, a elevado a la 561 es congruente con a módulo 561. Es decir, que cumple con la conclusión del teorema pequeño de Fermat, pero no es un número primo. Fíjate que 561 es divisible por 3. Tú sumas los dígitos, tú sumas 12, que es divisible por 3, así que 561 no es primo. Sin embargo, satisface la conclusión del teorema pequeño de Fermat. Eso significa que el 561 es un contraejemplo para el recíproco. El recíproco no vale. Entonces, a partir de este resultado, a los números que se comportan así como el 561 en este sentido se les llaman números de Carmichael. La pregunta natural entonces es: ¿hay infinitos números de Carmichael? Esa es una pregunta natural. La respuesta a esta pregunta tiene que ver con problemas de suma cero, de los que vamos a hablar más adelante en el curso quizá, como aplicaciones de la teoría que vamos a desarrollar.